Sí, es un drama humano, pero también es un drama específicamente familiar. Es una enfermedad realmente terrible. Hablemos del Alzheimer y cómo se genera el Alzheimer y sobre todo creo que a muchos les va a interesar la diferencia entre lo que antes conocíamos, no, está senil y ahora le llaman Alzheimer. Es lo mismo. Hablemos, definamos el Alzheimer, por favor. Sí. Mira, hay un fenómeno, un neuropatólogo alemán, nosotros estamos en Constitución en el 1844, describió frente al Colegio de Psiquiatras de Alemania los encuentros de una paciente, Alois la paciente era Augusta de Augusta, que llegó, la internaron en el hospital por celopatía. Entró loca con la celopatía del esposo. El esposo tenía otra mujer que no existía. No quiere decir que todas las mujeres celosas sean dementes. Feliz aclaración. Gracias. Aclaración respetuosa. Puede continuar, doctor. Sí. Ella entró, se admitió, enloquecida. Alois Alzheimer la recibió, la vio como neurólogo, ejercía como neurólogo en el hospital. Y ella muere. Él vio un comportamiento que no se correspondía a los dementes de otras edades. Ella tenía una demencia, más o menos. En ella tenía 56 años. Muy joven para esa época. Bueno, para tener demencia en esa época. Generalmente hablamos de Alzheimer 70, 80 años, ¿no? La cuestión es que ella muere, Augusta de Mont, y Alzheimer guarda el cerebro de ella. 2 años después, lo lleva al microscopio y encuentra unas cosas raras en el cerebro, que él no sabía lo que era. Él no la había visto nunca en otros pacientes. Y él, sabiamente, inteligente, brillante, lo que hizo fue que las dibujó. Uno era una especie de nido de pajarito, como un nido igualito como el nido de los pajaritos, esa misma marañita. Y los otros eran como un vacío que quedaba en la célula, como una especie de queso gruyère, un hoyito que quedaba en la célula. Él escribió eso, no le puso nombre porque no lo sabía. Kraepelin, como se llama Alfredo, le hace el honor en su libro de psiquiatría 5 años después de decir que esa enfermedad debe llamarse Alois Alzheimer. Es decir, que él no sabe, con una sola paciente, la contribución que le hizo a la humanidad. Porque a partir de eso, ya no hay demencia senil. Hoy no hay demencia senil, que le enseñaron a José Alfredo y a mí en la escuela, en la universidad. Ya no. Ya hay demencia tipo Alzheimer, demencia vascular y otras demencias. Ya ese término de aterosclerosis, ya eso no existe, no se acepta. Fue eliminado de la categoría del DSM, que es el libro de la psiquiatría base, ¿no? Entonces, innegablemente que esta enfermedad es un proceso degenerativo, donde aspectos genéticos son importantes. Se hereda en un 30%. Es un 30%. En un 30%, demostrado. Donde hay genes 5, 6, hasta ahora hay 21 estudiados, pero se aceptan 6 o 7 aceptados ya como tal, que tienen un componente de participación familiar. Y el tercer aspecto, y es bueno que se conozca esto, el grupo de Cambridge. Ahora, este año pasado, en septiembre, noviembre del año pasado, una profesora de epidemiología de la Universidad de Cambridge reunió todos los trabajos que se habían hecho de Alzheimer. Trabajos serios, ¿no? Sí, claro. Apareció en la revista Vanidades, que esos son los trabajos serios de Alzheimer. Y ella comprobó que el Alzheimer era evitable. ¿En qué medida? Lo que dijo José Alfredo. Tú tienes que empezar a los 40 a hacer ejercicios. Son los mismos factores de riesgo que el infarto cerebral y cardíaco. Pero eso es muy revolucionario, cigarrillo, porque se tenía todo lo contrario, pero está... Eso está en septiembre de este año. O sea, ella dice que es evitable. Claro, la genética, usted se parece a la mitad a su papá y la mitad a su mamá. Hay gente que se parece al vecino, pero ya eso es un problema. Ya eso es un problema adicional. Entonces, ese 50 y ese 50 va a decir, usted va a tener Alzheimer. Sí, muy bien. Ese es el factor genético, pero hay un factor ambiental
que es el que sí nosotros podemos manejar, que es lo que nosotros, el geriatra como el neurólogo, recomendamos. Ejercicio, lectura, cigarrillo. No, jamás. El cigarrillo es peor que el alcohol para el cerebro. No, porque el alcohol en exceso puede hacer daño. Porque Sí. una copa de vino No, es no, recomendada. no. Eso está hasta en la Biblia. Hasta los cristianos debemos rendir homenaje. Cristo Por favor, recomendó. Es un asunto religioso. Incluso. Exacto. Bueno, la cuestión es que esos factores de riesgo vasculares, diabetes, hipertensión, y un asunto que enfatiza en ellos, la tristeza. La ansiedad aguda, la ansiedad extrema, el severo estrés, te lleva a la depresión. Y la depresión te lleva a Alzheimer y Parkinson. Hay un vínculo entre depresión y Alzheimer. Una persona muy deprimida, de un historial depresivo. Pasa más fácil Alzheimer que una persona que no lo haya tenido. O sea, la tristeza, esa distimia permanente, daña las neuronas, rompe el código genético, daña los genes. Entonces entremos a los síntomas. De repente, ¿dónde puedo yo sospechar que hay un asunto ya de Alzheimer? ¿Cuáles son los primeros síntomas que puede presentar una persona que debe alertar a la familia? Voy a pincelar un poquito, porque eso el doctor Siles lo maneja mejor que yo. Pero eso es de mucha evolución y seguimiento de conocer un paciente. No de primera vez, de primeras entrevistas, tú puedes decir, a menos que sea algo muy, pero muy obvio y deteriorante en esa persona, que esa persona tiene tal o cual tipo de demencia de la que mencionó el doctor. Porque a veces es un proceso muy insidioso que comienza como algo que uno acepta como tolerable y posible dentro del proceso del envejecimiento. Que el pequeño olvido, que el pequeño despiste, que nos equivocamos con conciliar las cuentas, que nos equivocamos con un nombre, que a un hijo le decimos el nombre de otro por otro. Y eso puede ser simplemente un despiste transitorio. Eso puede ser una situación que también puede ser el primer indicio de que esa persona esté evolucionando hacia un cuadro de mayor deterioro cognitivo. Pero eso, de primera intención, esas pequeñas pinceladas son solamente para observarlas. Claro, a la familia generalmente eso le llama mucho la atención porque papá o mamá nunca ha sido así. Y entonces a veces hay un gran problema. Viene uno por atrás y te empieza a ser así. Y ya se le empieza a perder el respeto a la entrevista y al mismo paciente en sí. Porque la familia se va preocupando porque sabe lo que le va a venir más adelante. Pero lo que se entiende, lo que se acepta como indicios de alguna demencia incipiente son los pequeños olvidos, los pequeños despistes que se pueden ir o no acentuando y que en situaciones de estrés pueden hacerse mucho más acentuados, inclusive llegar a un estado confusional agudo, lo que dice el doctor. Porque estamos hablando de una enfermedad donde los neurotransmisores juegan un papel vital, importante y son los principales responsables del problema. Y ahí es que está el problema del Alzheimer, no tanto de la vascular tiene la demencia de índole vascular tiene otras connotaciones, pero se parece mucho a la del Alzheimer, excepto que es más benigna. Ok, yo tengo esos síntomas, perfecto, vamos donde el doctor. ¿De qué manera científicamente se le puede decir a unos familiares, mire, hay un problema, aquí está esto o no está, esto es un asunto de depresión, mucha presión y lo que sea? O sea, ¿cómo definir? Y tal como dice José Alfredo, importante la historia clínica. El paciente en esos estados iniciales lo llevan, él no va. Pues yo estoy bien, no sé qué esta mujer quiere, porque yo estoy bien, yo estoy sano, esta mujer molestosa, esta hija mía. Hay tres aspectos básicos adicionales a esto. La afasia nominal. Programa ese de ese muchacho que brillante, muy inteligente, lo dan los sábados en la noche, a las 10 de la noche. Dice todo. Dice hasta tu familia de Embaní, que vivía atrás, cerca del colegio de la Normal, ¿te acuerdas? Pero no dice Pablo. Esa afasia nominal es fundamental. Porque ¿qué pasa? Cuando esas manifestaciones de demencia, tipo Alzheimer, empiezan a aparecer, ya ese paciente tiene 3 o 4 años enfermo. A nivel de neurotransmisores. A nivel de cerebro. Su cerebro se está dañando hace 4 o 5 años hasta que se expresan clínicamente. Entonces, esa afasia nominal para nosotros es importante. Segundo, cambios de conducta. El tipo era un chebrón, era muy simpático, gustaba juntar a la gente. Un día dice, ya yo no voy al doctor, ya yo no quiero, apágame ese programa que ya no me gusta. ¿Qué pasó? Ese señor está cambiando de conducta. Un tercer elemento, paciente más joven, cincuentón, le tocan bocina y ese se pega el carro a matarse con un taxista.
Que no lo hacían. Que no lo hacían. Pero ven acá, papá, abuelo, ¿qué pasó? Eso no, esa respuesta, esa agresión no merece esa respuesta. Bien, vive peleando con la mujer, manda a todo el mundo al demonio. Hay un cambio de conducta. Entonces, en el primer caso, la fascia nominal, esos olvidos frecuentes, son más de Alzheimer. Pero creo que un paréntesis, porque lo de los olvidos, hay familias que es muy normal. Por ejemplo, en mi familia, antes de yo decir Liné, digo Arely, Yolanda y Rosario. Entonces termino, pero eso desde que tengo 15 años y a mi familia. Cuando ya la cosa... Cuando cambian las cosas. Lo importante son los cambios. Por eso la familia es la que determina. El médico no, pues José Alfredo se lo llevan media hora. Él no puede adivinar. Es la familia quien te dice a ti, mira, pero Pablo está cambiando, Pablo está diferente. No se quiere bañar, un presumido que era el Pablo, GQ, corbata azul. ¿Qué pasó? Trujado, sucio. ¿Qué le pasó al muchacho? ¿Tú tienes amigos que te encuentran en la calle? ¿Qué le pasó? Pero está deteriorado. No, lo que esté es descuidado. Él está triste. Entonces, la frontera entre una depresión inicial propia de la edad, la falta de cuarto, que todo se cae, que hay muertos, o sea que el periódico es diferente, ¿no? Ya nosotros leemos, en vez de leemos el principal, ¿qué es lo principal? Y después pasamos a la segunda. ¿Sabes qué pasamos? Al obituario. Fulano, ¿dónde voy? Dios mío. Entonces, todo eso va dañando la felicidad y va alterando. Pero tú me hiciste la pregunta de científicamente cómo lo hacemos. Nos sentamos con el paciente, una historia, familiar, esposa, hijo, hermano, lo que sea. Tenemos todos los detalles. Entonces pasamos ya al objetivo. Pasamos a una serie de test que uno le aplica al paciente. El más simple es el Mini-Mental Test, el test de Forsting, que son 20 preguntas y varias figuritas. Ahí hay fallo. Si eso falló, usted le pide entonces una resonancia magnética espectroscópica. Esa resonancia magnética normal, más ese test de Forsting, más dos más que uno hace, ¿no? Ya más para uno estar seguro que tiene que incluir el familiar, la conducta de los familiares y cómo el individuo se desenvuelve en su entorno. O sea, ya dejó de trabajar, o sea, ya no funcionan las cuentas bien. O sea, entonces con esa información le dice, bueno, 90% que sea lo que se llama el déficit cognitivo leve, que es el primer escalón del deterioro. Y o el que tiene déficit cognitivo leve, en un año, 2 o 3 años, va a tener Entonces, ya Alzheimer. tenemos el paciente de Alzheimer. Viene ahora el otro drama familiar humano. La familia, los cuidadores de ese señor. Después de la pausa, tenemos que hablar de cómo manejar la familia. Ya está diagnosticado y sabemos el problema. Vamos a hablar después de la pausa de qué hacer. Acción, ya hablamos incluso de la salud de la gente, del ejercicio, sí, pero hablemos ahora de los cuidadores, de esa familia, cómo va a manejar esa realidad, porque también tiene que hablar un poco de qué tan rápido es el deterioro. Después de la pausa, continuamos esta conversación con los doctores José Silier Ruiz y José Alfredo Español. Aquí hablan los que pueden hablar, especialistas, de verdad, verdad, verdad. Ya regresamos. El hacerle presión para obtener esa información los conduce a una mayor confusión y agresividad y al mismo tiempo ansiedad porque se dan cuenta que están teniendo el problema.